Seguimos en punto de partida, nos visita José Testoni, referente de AMSAFE provincial y también dirigente de CETERA a nivel nacional. La situación de los docentes, de la educación pública, un tema importantísimo, no solamente hoy, sino siempre, pero una coyuntura muy compleja. José, gracias por acercarte. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, empezando por lo provincial, ¿no? Claro. Una oferta que quizás digamos, causó cierta sorpresa dentro del mundo sindical, ¿no? Dentro del mundo de los docentes. Sí, que lamentamos porque nosotros en la previa, no, y también ahora, seguimos pensando que hay diferencias entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Hay diferencias en el modo de enfrentar las controversias. Hay diferencias también, creo que ideológicas, entre el gobierno provincial y nacional. Me parece que hay composiciones diferentes y nos hubiera gustado que esos dos aspectos, digamos, el hecho de que la provincia da paritaria y discute en el ámbito de negociación colectiva y la nación no, que la provincia, bueno, es un gobierno de frente progresista, el socialismo, y la nación se ha identificado con, al menos internacionalmente, digamos, podríamos decir, uno está en la internacional socialista y otro está en la internacional de derecha, junto con los partidos nazis, ¿no? Que es lo que hizo el PRO, de nazi de Europa, el neonazismo en Europa. O sea que me parece que hay dos corrientes ideológicas bien diferenciadas. Eso en lo que tendría que haber sido la política salarial para los sectores empleados por el Estado, nosotros esperábamos que haya una diferencia también profunda, importante, y lamentablemente creemos que entre el techo del 18% que puso la Nación para los trabajadores para el 2017 y el 19,5% no hay una diferencia muy grande. ¿Es distinto? Sí, 1,5 puntos. Es muy poca diferencia. Claro. Nosotros hubiéramos esperado de la provincia de Santa Fe una respuesta diferente, digamos, más alejada de ese techo paritario nacional. Creemos que la provincia de Santa Fe tiene condiciones económicas para hacerlo. Reconoce de alguna manera los números de la economía de una manera diferente a lo que reconoce la Nación y admite que este año va a ser un año con fuerte impacto inflacionario, lo cual nos parece que bueno, debe tener presiones políticas y condicionamientos políticos para dar una respuesta diferenciada, pero estamos apostando a que lo haga en nuevos. Me parece que la contundencia del paro del lunes y martes y miércoles también, con el paro de la mujer, la firmeza de la docencia que el gobierno la puede registrar perfectamente. Cuando inauguró el ciclo lectivo el jueves 9, advirtió que en las escuelas que estaba inaugurando el ciclo lectivo había habido paro del 100%. Entonces me parece que el gobernador perfecto, y conocen muchos docentes, perfectamente lee lo que estamos pensando los trabajadores de la educación en materia de política salarial. Y también, seguramente, cuando fue a esas escuelas a inaugurar el ciclo lectivo, habrá recibido directamente, ¿no?, de la voz de los docentes, muchas de las cosas que nosotros en la paritaria queremos resolver. Actualización normativa, continuar trabajando en carrera docente y mejorar todo el tema de salud, seguridad y condiciones de trabajo, que hay que decir, es la primera vez después de 8 años de paritaria que vamos a una paritaria que solamente toma el aspecto salarial y además de manera insuficiente. Nosotros no queremos retroceder en eso. Sí, sí, sí. Una negociación que va a seguir, José, e influida, bien digo, también por la situación nacional, por el marco nacional, lo que la decisión política del ministro Esteban Bullrich de dejar de lado la paritaria cuando en 2016 así es. Había hecho lo contrario, ¿no? Sí, así es. Nosotros, si tenemos que identificar hoy nuestro problema principal, la contradicción fundamental, como nos han enseñado alguna vez, tenemos que identificamos a la negativa de la negociación colectiva nacional, de la paritaria nacional, como el problema principal. Porque nosotros tal vez podamos resolver tener una propuesta salarial para el 2017 y eventualmente, tal vez, puesta a consideración de las asambleas, probablemente las aceptemos. Y digan, es una buena recomposición, ojalá que eso suceda, ¿no? Creemos que eso puede llegar a suceder. Ahora, lo que no podemos admitir es que el gobierno nacional consolide esta idea de desresponsabilizarse del sistema educativo de todo el país, como está intentando,
mediante el cierre de la paritaria nacional. Porque lo que esconde el gobierno nacional detrás de no convocar a paritaria nacional es la corresponsabilidad, digamos, el intento de eliminar esa corresponsabilidad que tiene el Estado Nacional en el sostenimiento de la educación pública de todas las provincias. Que al día de hoy, con un 6,4% del Producto Bruto Interno invertido en educación, el 40% lo componen aportes de la Nación y el 60% lo componen aportes provinciales. Pero además, José, no tendría sentido que exista un ministro de Educación Nacional, claro, si, más allá de la paritaria, ¿no? Que está fijada por ley, pero digo, ¿para qué existe un ministro de Educación Nacional si únicamente tienen que intervenir las provincias? No, tema? Exactamente. Nosotros, independientemente de lo que por ahí en los medios masivos están martillando mucho, de que es un ministerio sin escuela, que no tiene responsabilidades, tiene muchísimas responsabilidades. El que conoce el sistema educativo, y es una tarea nuestra, y agradecemos la oportunidad para poder comunicarlo, hay cientos de funciones que que tiene que desempeñar el Ministerio de Educación de la Nación y que viene de la mano de las resoluciones que se toma en el Consejo Federal de Ministros, que preside el Ministerio de Educación, y todas las derivaciones que vienen fruto de esas resoluciones que toma el Consejo Federal de Ministros y que luego en la paritaria nacional se materializan. Pero además, por lo tanto, es imposible que el Estado Nacional se desentienda. Primero porque va a haber muchísimas provincias que no van a poder, ninguna provincia va a poder sostener el sistema educativo, porque aún las más ricas no podrían sostener el sistema educativo. Hoy, entre un 7 y un 10% del salario de los docentes en todas las provincias está compuesto por el incentivo docente. Y hay provincias que llegan hasta el 30% entre incentivo y fondo compensador del salario de esos compañeros. Pero más, José, de 1.200.000 trabajadores. Y después tenés que agregar que cada resolución del ministerio, vamos a dar un ejemplo, cuando se define implementar todo lo que fue la ley de educación técnica y con la ley de educación técnica un plan de mejoras para reequipar los talleres de educación técnica y un plan para reestructurar los diseños curriculares, o sea, lo que se enseña en las escuelas técnicas, todo eso fue fruto de discusiones en el Consejo Federal y fue fruto después de posturas y de peleas en el marco de la paritaria nacional. Eso generó, vamos a hablar para los que nos están escuchando hoy, que la Escuela Pizarro, la Avellaneda, la Echeverría, la FUNES, la 508, todas las escuelas técnicas de la provincia tengan, la 527 también son escuelas nuevas, técnicas, tengan dinero para reequipar sus talleres y para reestructurar sus diseños curriculares. Déjame decirte algo, por lo tanto, más allá es imposible que el Estado se responsabilice de esto. Pero más allá de lo económico, que es central, vamos a convenir en eso, son 24 distritos, imaginemos que cada provincia fija una política educativa distinta. Exactamente. O sea, tiene que haber una coordinación en educación, en salud, en cualquier área. Eso fue lo que intentó el menemismo y luego con la nueva ley de educación, que cada provincia tuvo su estructura acá. Con la Ley Federal de Educación, cada provincia podía definir su estructura. Entonces había una que tenía eje B3, otra tenía primaria y secundaria, otra tenía polimodal, cada una hacía lo que quería. Lo único que era obligatorio era de primero a noveno. O sea, desaparece el concepto de nación. Exactamente, nación educativa. Con la Ley 26.206, la nueva Ley de Educación, se establecen cuáles son los 4 niveles del sistema educativo, cuáles son los obligatorios, se pone como obligatorio la sala de 5, luego la sala de 4, se pone como obligatorio la secundaria completa y se empiezan a definir las modalidades. En torno a este nuevo diseño del sistema educativo, el Consejo Federal de Educación empieza a tomar resoluciones de un montón de cosas, sobre el tema de inclusión educativa, sobre el tema de educación sexual integral, sobre el tema de que los chicos vuelvan a la escuela cuando abandonan, sobre educación de adulto, intercultural bilingüe, hospitalaria, técnica, muchísimas cosas. Cada una de esas cuestiones significó un programa nacional que tuvo financiamiento nacional para que todas las provincias hagan más o menos lo mismo. Entonces, desestructurar las políticas nacionales en educación no es solamente perder el incentivo y el fondo compensador, es perder, como vos decís, el norte hacia donde vamos todos los argentinos en materia educativa. Esto es lo que están intentando. Por lo tanto, nosotros sabemos que vamos a una discusión salarial. ¿Por qué están intentando esto, José? No, pero permitime cerrar una idea. Sí. Digamos, nosotros sabemos que vamos a una discusión salarial que, como al trabajador de prensa o al trabajador gastronómico o al de la construcción, nos puede ir bien, mal o regular, ¿sí? Pero en la discusión de la centralidad educativa, de la paritaria nacional y de seguir teniendo políticas educativas nacionales, no podemos perder. Por lo tanto, si el gobierno se mantiene en esta posición, la docencia va a seguir peleando y se va a tener que hacer cargo el gobierno nacional del costo que va a tener
del costo que va a tener seguir tosudamente intentando fragmentar el sistema educativo en 24 republiquetas. Y vos me preguntás, ¿por qué? Yo creo que es una política de ajuste. Es una política de ajuste. Nosotros tenemos provincias que económicamente tienen muchas dificultades para sostener el sistema educativo y tienen que ir a mendigar dineros a la nación para sostenerlo. Bueno, ellos quieren que vayan a mendigar. Entrando ya en un terreno mucho más amplio, más allá de la complejidad del tema educativo y de su importancia, como dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, una evaluación te pido bueno, no solamente de estas movilizaciones docentes y una lucha que va a continuar, sino también de lo acontecido en el marco del acto de la CGT, tu visión hacia adelante. Nosotros fuimos al acto de la CGT, porque fue un acto de la CGT y CTA, no participamos como oradores, fuimos invitados al palco, bueno, no yo personalmente, pero sí la mesa nacional, o sea, estuvo invitado, bueno, nuestros compañeros, Sonia Leso, Jorge Hoffman y obviamente Hugo Yasky. Nosotros definimos no participar, sí estar en la movilización. Movilizamos desde Avenida Belgrano y Paseo Colón hasta Piedras y Belgrano, o sea que hubo una columna muy ancha, de casi entre 50 y 70 mil trabajadores vinculados a la CTA en esa movilización para mí, de más de 300.000 personas que hubo en ese pésimo lugar donde se convocó. Nosotros tenemos la definición de marchar en proceso de unidad en la acción con la CGT y vamos a sostenerla. Y tenemos diferencias. Sí, un proceso complejo, ¿no? Creemos que los tiempos los tiempos de la CGT en definir una política de confrontación con estas decisiones macroeconómicas que está tomando el gobierno, no los compartimos, pero tenemos la definición de entrar a coincidir en todo lo que se pueda para llegar a medidas conjuntas que son las únicas que van a permitir que los trabajadores dejemos de perder en la distribución de la riqueza, en el sostenimiento del empleo, en el sostenimiento de la industria nacional, bueno, en la defensa de cierta soberanía que hoy claramente está amenazada por todas las decisiones de las diferentes áreas del gobierno nacional. Entonces, nosotros creíamos que sí, que efectivamente había que poner una fecha al paro. No lo hacemos solos, tiene que ser un proceso de acuerdo, y en los acuerdos uno no va y le dice al otro lo que tiene que hacer, sino que se sienta en una mesa e intenta de ver cuáles son las cosas que podemos sostener conjuntamente. Ellos hasta acá no han tomado esta decisión. Nosotros creemos que se tiene que tomar dentro del mes de marzo y vamos a seguir trabajando por la unidad, que a nivel provincial ustedes saben que lo hemos logrado, lo hemos alcanzado con un dirigente de las características de Claudio Girardi que pertenece a una fracción, a la corriente federal de la CGT, con la que tenemos mucho más nivel de acuerdo, pero es cierto que con eso no alcanza. Si queremos detener el ajuste que está padeciendo nuestro pueblo, detener los tarifazos, detener la apertura de importación, todas estas cosas, bueno, claramente vamos a necesitar un marco más amplio de alianza. Evitar la atomización, José, que la división del movimiento obrero, de los distintos gremios, que es lo que le conviene más al gobierno nacional en este momento. Sí, ¿no? Yo creo que también yo sospecho mucho de esos incidentes que hubo, porque fueron 3 o 4 empujones y terminan teniendo una repercusión gigantesca cuando hubo tantas cosas para mostrar de una movilización tan importante, ¿no? Entonces uno llega a pensar que están buscando que nos peleemos, que están buscando que hagamos eje en las diferencias. Desde ya que yo no estoy de acuerdo ni con los empujones, ni somos dirigentes que andemos con custodia, ni nada que se parezca. Nosotros caminamos por la calle y alguna vez algún compañero nos dirá alguna cosa que no nos gusta, pero la podemos tolerar y no tenemos ningún problema, no vamos a dejar de ser personas normales. Pero creemos que más allá de todas estas diferencias que tenemos entre algunos dirigentes y otros, nuestra suerte está centrada en poder encontrar denominadores comunes que nos permitan pelear juntos. A veces parece difícil, a veces parece imposible, pero creo que por otro camino, o sea, vamos a hablar claro, sin la CTA, sin la CGT, sin los movimientos sociales, sin el pueblo organizado, peleando contra las políticas de ajuste, no va a haber cambio de rumbo en las políticas nacionales. José, gracias por tu participación en Punto de Partida. Muchas gracias a ustedes.
Hasta aquí llegamos en Punto de Partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 por la pantalla de Canal 2, Veo de Cablevideo Digital. Hasta entonces.